¿Cuántas personas han querido decirle algo a su pareja sobre su vida sexual y nunca se atrevieron? No porque fuera algo peligroso, no porque fuera algo incorrecto, simplemente porque les dio vergüenza. Vergüenza de proponer una fantasía, de comprar un juguete sexual, de usar lencería, de disfrazarse, de pedir una caricia diferente, de decir algo a su pareja. Vergüenza de sentirse ridículos. Y es curioso, porque hablamos con nuestras parejas de dinero, de hijos, enfermedades o proyectos de vida. Pero hay temas vergonzantes, donde muchas veces nos cuesta muchísimo decir algo como me gustaría probar algo diferente. Hoy quiero que hablemos precisamente de eso. No de juguetes sexuales, no de esposas y esposas de las de jugar, no de disfraces. Quiero que hablemos de esa emoción que muchas veces termina gobernando nuestra vida sexual. Porque desde mi experiencia como psicóloga y sexóloga, pocas emociones tienen tanto poder para limitar el erotismo como la vergüenza. Y para entender por qué ocurre esto, primero necesitamos entender qué es realmente la vergüenza. Así que, desvergonzadamente y, como dicen popularmente, a calzón quitado, hablemos de ella y de cómo sacarla de la cama. Bienvenidos. Lo que comenzó como un proyecto personal, hoy es un camino que recorremos juntos. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias y permitirme compartir las mías. Seguiremos encontrando en la psicología una guía para vivir y sentirnos mejor. Soy Lorena Polanía, psicóloga, terapeuta individual y de pareja, y te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Corazón, un podcast desde el corazón. ¿Por qué sentimos vergüenza? La vergüenza es una emoción profundamente social. Hace miles de años, quedarse solo podía costar la vida. Por eso, nuestro cerebro aprendió a estar muy atento a cualquier cosa que pudiera hacer que los demás nos rechazaran. Y ahí aparece la vergüenza. Recuerda, la vergüenza no aparece en soledad, sino cuando imaginamos la mirada del otro. Cuando pensamos, ¿qué van a creer de mí? ¿Y si piensan que soy rara? ¿Y si cree que soy demasiado atrevido? ¿Y si se burla? Ojo, este mismo mecanismo sigue funcionando en la actualidad. Y sí, está presente en lugares donde deberíamos sentirnos más seguros, como en la relación de pareja. Y es aquí donde aparecen una de las grandes paradojas de la intimidad. Podemos ser tan vulnerables como herméticos en una misma relación. Compartimos la cama con una persona durante años. Dormimos juntos, construimos una familia, conocemos sus miedos, lo vemos enfermo o enferma, lloramos delante de él o de ella, pero nos cuesta muchísimo mostrarle ciertos aspectos de nuestro deseo, casi como si actuáramos a la defensiva. Y con razón. El spoiler tal vez sea conocido, pero a veces hace falta repetirlo. Para nuestro cerebro, sentirse rechazado duele y la neurociencia lo prueba. Diversas investigaciones muestran cómo el rechazo social activa circuitos cerebrales muy similares a los implicados en el dolor físico. Investigaciones de Noemi Eisenberg y Matthew Lieberman demostraron que la exclusión social activa regiones como la corteza cingullar anterior dorsal, relacionada con la experiencia del dolor. Por eso, hacer una propuesta sexual puede generar tanta ansiedad, porque aunque racionalmente sepamos que no estamos en peligro, nuestro sistema nervioso interpreta que podríamos perder algo muy valioso: la aceptación de la persona que amamos. Y aquí la sexología aporta un concepto que me parece fascinante: erotofilia, erotofobia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque no todas las personas reaccionamos igual frente a una propuesta sexual. Si las cosas nuevas despiertan nuestra curiosidad, nos acercamos más a la erotofilia. Si por el contrario nos genera incomodidad, culpa o rechazo, nos acercamos más a la erotofobia. Piensa en un termómetro.
En un extremo está la curiosidad, en el otro, la evitación. La mayoría de nosotros nos movemos en algunos puntos entre esos dos extremos. Pero vale la pena una precisión. Nadie nace erotofóbico ni nadie nace erotofílico. Ambos conceptos definen cómo una persona percibe, siente y actúa frente a la sexualidad según su educación y vivencias. No habla de cuánto deseo tenemos ni de cuánta experiencia sexual poseemos. Habla de la actitud emocional con la que nos acercamos al erotismo. Hay personas que tienden a vivir la sexualidad desde la curiosidad y la apertura, sin que esto signifique que quieran hacerlo todo ni que acepten cualquier práctica. Lo nuevo despierta curiosidad. Otras personas, en cambio, responden con incomodidad, con culpa, ansiedad o evitación. No necesariamente porque no tengan deseo, sino porque su historia les enseñó que acercarse a ciertos aspectos de la sexualidad podía ser motivo de juicio, de rechazo o de vergüenza. Lo nuevo despierta rechazo. Nuestra sexualidad no nace hecha. La construyen la educación que recibimos, la forma en que en casa se habla del cuerpo, la religión, la cultura y, por supuesto, nuestras propias experiencias. La moldea tanto lo que escuchamos como los silencios con los que crecimos. Recuerda, cuando en una familia nunca se habla de sexualidad, también se está transmitiendo un mensaje sobre ella. Dejemos algo claro. La vergüenza sexual no es un problema de desinformación. La mayoría de los adultos sabe que proponer una fantasía o entrar en una tienda erótica no tiene nada de malo cuando existe consentimiento mutuo. Pero entonces, ¿por qué se acelera el corazón? ¿Por qué las palabras no salen cuando lo decimos en voz alta o entramos a uno de estos lugares? Porque la vergüenza no vive en el conocimiento, sino en la memoria emocional. Y aquí quiero introducir otro concepto que considero fundamental. La sexualidad necesita vulnerabilidad. Para algunos, la intimidad está directamente vinculada a la confianza. Y sí, pero no. La sexualidad necesita confianza, por supuesto, pero no para sentir que podemos hacerlo todo o que nuestras habilidades contorsionistas nos permitirán disfrutarla. No, realmente la confianza que la sexualidad pide es aquella que nos permite ser vulnerables. Pocas experiencias humanas nos vuelven tan vulnerables como un encuentro erótico, con los cuerpos desnudos. No es únicamente vernos sin ropa, es quitarnos el velo para mostrar nuestros deseos e inseguridades. Mostramos aquello que nos gusta, aquello que nunca hemos contado, aquello que todavía estamos descubriendo de nosotros mismos. Recuerda, la verdadera seguridad de una relación no consiste en que el otro permanezca, sino en sentir que nunca tienes que dejar de ser tú para que se quede. Eso también es seguridad emocional, algo que nos lleva a hablar de un concepto del que se habla poco, pero como es de importante: la confianza erótica. Aquello que te lleva a decir: hay algo que nunca le he contado a nadie. Sin el miedo de pensar que el otro me dejará por hablarlo, sin que la vergüenza ocupe ese espacio. La vergüenza y el miedo a ser visto. Cuando creemos que una parte de nosotros nos hace menos dignos de amor, preferimos esconderla. Pero aquello que escondemos por miedo al rechazo suele hacerse más grande en nuestra vida interior. La investigadora Brené Brown ha dedicado buena parte de su carrera a estudiar precisamente la vergüenza y la vulnerabilidad. Ella plantea una idea que me parece profundamente aplicable a la sexualidad. La vergüenza necesita silencio, secreto y juicio para crecer. No es la práctica sexual la que produce miedo. Lo que produce miedo es mostrar el deseo. Mostrar el deseo es mostrar una parte profundamente auténtica de quienes somos, pero todo polo tiene su opuesto.
Cuando encontramos un espacio seguro donde podemos hablar de ello sin ser ridiculizados, la vergüenza empieza a perder fuerza, llevándonos a un concepto del que se habla cada vez más en la sexología contemporánea: la autenticidad erótica. Vivimos en una época en la que constantemente recibimos mensajes sobre cómo debería verse una buena vida sexual. Las redes sociales, las películas, la pornografía e incluso algunas discusiones sobre sexualidad pueden hacernos creer que una pareja feliz es aquella que siempre está innovando, que prueba todo, que nunca siente vergüenza y que vive una sexualidad intensa y espectacular. Pero se nos olvida un concepto fundamental que repito tanto en consulta como en Corazón: hay que mantener los pies en la tierra. La sexualidad no permanece igual toda la vida, pulsa, cambia y se transforma según las circunstancias, las etapas y los momentos que atravesamos. La vida sexual satisfactoria está más relacionada con nuestra capacidad de observar esos cambios, de adaptarnos y reencontrarnos, que con permanecer en una pasión constante. La autenticidad erótica busca que te preguntes, que te observes y te conozcas. Te motiva a descubrir tu sexualidad con apertura, con curiosidad, con pasión y sin presiones. Pero ojo, si bien la premisa nos invita a ser abiertos, también nos empuja a ser hiperconscientes ante lo que despierta mi curiosidad, lo que realmente conecta conmigo, lo que digo sí para mí y por mí. Y ser honestos cuando evitamos algo por no quererlo versus cuando lo evitamos por temor al que dirán. Una cosa es la libertad, otra la vergüenza. Libertad. Increíble que esta palabra sea lo más cercano a un antónimo para la vergüenza, al menos en este caso. Mi intención no es la de influenciarlos para que una vez terminen de escuchar este episodio salgan disparados a comprar juguetes sexuales, el Kama Sutra, látigos o lo que sea que se les pase por la cabeza que pueden relacionar con la curiosidad sexual, en absoluto. O bueno, pues si quieren, sí. Lo que sí busca este episodio es que desarrolles herramientas que te permitan contar con la libertad para elegir sobre tu sexualidad y también lo puedas compartir con tu pareja. Hay parejas que jamás sentirán interés por determinadas prácticas y eso está perfectamente bien. Lo importante es que esa decisión nazca de esa elección auténtica y no del miedo. La libertad sexual no consiste en hacer de todo y o con todos en la cama. Es poder decidir desde la curiosidad, el consentimiento y la autenticidad y no desde la vergüenza. Recuerda, la respuesta no está en saber qué cosas podríamos hacer para mejorar nuestra vida sexual, sino en entender cuánto espacio ocupa la vergüenza dentro de mi sexualidad. Porque el erotismo florece donde existe la seguridad. Seguridad al decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me da curiosidad, esto me da miedo, esto todavía no lo sé. Es hablarlo sin sentir que por hacerlo vamos a perder el amor, el respeto o la admiración de la persona que tenemos al frente. Y esa es una de las formas más profundas de intimidad. Una pareja no construye una vida erótica satisfactoria cuando aprende nuevas técnicas. La construye cuando ese espacio se convierte en un lugar seguro para actuar y habitar esa sexualidad con autenticidad. La verdadera libertad sexual no consiste en hacer más o menos cosas en la cama, sino poder preguntar, contestar y ser plenamente uno mismo, y más aún en ese lugar donde somos más vulnerables. Esto, que es para mí el corazón del erotismo, puedes escucharlo a profundidad en el episodio que te dejo en la descripción. Por ahora, mi recomendación es a que te preguntes, a que te respondas, a que te ames, te erotices y vivas tu sexualidad en libertad, respeto por tu pareja y, por supuesto, con el corazón. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rotolo Media. Recuerden,
que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.